Gloria al nombre de Jesús. Doy gracias al Señor Jesús en esta hora, a quien le doy la gloria, la honra y todo el honor, toda la alabanza, porque nos debemos a Él y todo lo que hacemos es porque Él lo permite. Así de que en el nombre del Señor Jesús, en esta hora quiero iniciar esta maravillosa transmisión, no sin antes dar el saludo a mis amigos de Facebook, a quienes aprecio en gran manera y de quienes pido en esta hora su mayor atención. Quiero dar un saludo también a los hermanos que estén conectados y rogarles el favor de que me oren a favor mío para que el Señor me ayude en este momento. La predicación de la palabra del Señor genera temor y temblor, pero el Señor Jesús es grande y poderoso y Él nos va a ayudar en esta hora. Quiero pedirles a mis amigos que tengan de mi paciencia en esta hora, sépanme pues tener tolerancia. ¿Por qué les digo? Vamos a hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios genera controversia con el ser humano. El predicar la palabra de Dios genera muchas veces choques, porque la palabra de Dios tiene verdades difíciles a veces de aceptar, pero es la palabra de Dios. Y no tenemos otra alternativa que aceptar la palabra de Dios tal y como está escrita. ¿Por qué la palabra de Dios genera controversia con nosotros? Porque nosotros venimos con unas ideas preconcebidas de Dios. Nosotros desde el vientre de nuestra madre venimos con unas ideas de Dios. Pero cuando nosotros venimos a la palabra, a nosotros se nos abre la luz, se nos abre una lámpara sobre un panorama muy claro sobre el verdadero conocimiento de Dios. Porque nosotros nos imaginamos un Dios, nosotros nos hacemos imagen de un Dios, y eso lo traemos desde nuestra niñez. Yo digo que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros traemos esos pensamientos de Dios. Cuando venimos aquí a la palabra de Dios, vemos cosas que nunca la habíamos visto. Oímos cosas que nunca las habíamos oído. En este día traigo un tema sobre la bondad de Dios, del hombre, sobre la generosidad del hombre, sobre cómo está verdaderamente el hombre delante de Dios. Porque el Señor me ha permitido hoy encontrarme con una historia de ilustración para con los seres humanos, porque esa es la palabra de Dios: ilustrar, enseñar, redarguir, exhortar al ser humano. Esas son las funciones de la palabra de Dios. Y en esta historia que quiero mencionarles de la palabra de Dios, quiero que ustedes tengan claro que esto es una ilustración solamente para que entendamos en verdad cuál es la verdadera voluntad de Dios y cuál es la verdadera voluntad de Dios hacia el hombre. Tenemos la historia de un hombre que se llamó Cornelio. Dice en Hechos capítulo 10, quiero que ustedes, si tienen la Biblia, después de que terminemos esta transmisión, pueden ir y repasar esta historia para que ustedes puedan verla con puntos y señales detenidamente y puedan entenderla mejor. Aquí, por cuestiones de tiempo, yo no puedo leer todo
todos los capítulos que hablan de esta historia, entonces tengo que resumir, pero de aquí he entresacado algunas cosas, pero la idea es que queremos nosotros tener claridad de lo que aquí pasó. Hechos capítulo 10 dice de la siguiente manera: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vemos aquí quizá un modelo perfecto para el hombre de Dios que nosotros quisiéramos ver, porque dice que este hombre hacía obras, este hombre le daba a los pobres, este hombre oraba a Dios, este hombre era de buen testimonio. Ya en el versículo 4 dice la palabra de Dios que Dios, escuchando, viendo la actitud de Cornelio, tuvo compasión de él, se apiadó de él, de verlo un hombre tan recto. Y dice Dios de la siguiente manera, refiriéndose a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Y dijo pues el Señor, en este caso le dijo a Pedro: envía pues ahora a hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Vemos que a pesar de que este hombre, pues dirían la gente que lo conocía, sus amigos, este hombre no le hace falta nada para con Dios, porque este hombre hace todo lo que Dios necesita. Mas sin embargo, aquí Dios le da una orden a Pedro y dice que mande a hombres a Jope a ver a Cornelio, porque necesita decirle algo, porque necesita mandarle una razón. Y ya acá en el versículo 22 dice de la siguiente manera: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, el que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo. Como lo podemos ver aquí ya a estas alturas en la palabra, dice que ese hombre, debido a su gran testimonio que tenía delante de Dios, era reconocido ya en toda la nación. Él era ya un hombre, una figura pública delante de Dios, puesto de que era un hombre limpio delante de Dios, un hombre íntegro. Y siguiendo la escritura, vemos que ya Pedro, atendiendo la orden que el Señor le da, dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo. O sea que Pedro fue a casa de Cornelio. Y dice que salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Entonces, la primera cosa que yo quiero que usted entienda en esta hora de parte de la palabra de Dios es que Cornelio, de lo justo que era, de lo limpio y de lo temeroso de Dios que era, viendo que llegó Pedro en ese momento y viendo que Pedro había sido uno de los apóstoles que habían dado con Jesús, Cornelio se arrodilló delante de él y lo adoró. Pero entonces yo quiero que usted le ponga atención a este pedacito. Dice: mas Pedro le levantó diciéndole: levántate, pues yo mismo también soy hombre pecador. O sea, a pesar de que Cornelio, a pesar de que Pedro era un hombre que anduvo con Jesús, comió con Jesús, durmió con Jesús y fue uno de los grandes apóstoles de Jesús, Pedro conocía su condición y sabía que era un hombre pecador.
por causa de esto, le reprochó a Cornelio de que le adorara, puesto de que el hombre temeroso de Dios se conoce en esto, de que no recibe adoración ni exaltación de ningún ser humano, porque él sabe que esas cosas son solamente de Dios, porque la honra, la gloria, toda la alabanza le pertenece solamente a Dios. Acá en el versículo 31 dice, y dijo Cornelio, y dijo a Cornelio, le dijo Pedro, nuevamente, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Nuevamente se lo recuerda. Pero entonces, miremos de que ya acá Pedro lleva a entregarle lo que Dios le había mandado, y era que le hablara del Evangelio de Cristo, que le hablara a Cornelio la causa por la cual Dios había muerto por los pecadores, y que le explicara a Cornelio de que Jesús, aquel a quien el mundo le crucificó, había resucitado de los muertos para traer salvación a los hombres. Y dice en uno de los apartes de la predicación de Pedro, dice, hablando de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, aquí en este aparte, de acuerdo a la ilustración de la Biblia, nos dice de que el hombre así no haya levantado la mano nunca, así no haya siquiera hecho un escándalo en toda su vida, así no haya matado siquiera una mosca. Es necesario de que aquel hombre, por piadoso que haya sido sobre la tierra, necesita recibir el perdón de pecados. Y lo que le faltaba a Cornelio, por su vida de rectitud, Cornelio necesitaba añadirle a sus buenas obras, necesitaba añadirle que Dios le perdonara los pecados. Por eso acá, ya en el versículo 47, después de que Pedro les había predicado el evangelio de Juan, les dijo Pedro, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días con ellos. A ver, yo con esto no quiero decir de que usted así haga males en este mundo, así peque o no peque, va a ser lo mismo. A ver, si usted se puede abstener de pecar, muy bueno es. Si se puede abstener de hacer cosas feas delante de Dios, pues muy bueno que lo haga. A ver, ahora si usted es un hombre generoso y tiene en su corazón dar limosnas, darle al necesitado, darle al pobre, usted puede hacerlo. Pero en esta enseñanza de parte del Señor Jesús, lo que quiero yo explicarle a usted es que es necesario que al hombre le sean perdonados los pecados. ¿Por qué? Porque el hombre viene de una simiente pecaminosa. El hombre nació pecaminoso, nació con una mente invadida del pecado. Entonces es necesario que el hombre sea limpio, que al hombre le sean borrados todos los pecados para que pueda tener
buena relación con Dios. A ver, Cornelio vemos aquí de que a este hombre no le faltaba nada. ¿Por qué? Incluso oraba a Dios. Era un hombre temeroso de Dios, quizás más que cualquier otro. Pero Dios miró que a él le faltaba algo, y era el perdón de sus pecados. Pero ¿por qué si yo no he pecado, dirá usted? ¿Por qué si yo nunca he robado? ¿Por qué si yo nunca he matado? Pero lo que pasa es que delante de Dios, la justicia de los hombres son como trapos de inmundicia. El Señor quiere que el hombre haga un borrón y cuenta nueva con su vida para que pueda el hombre tener comunión con Dios. El pecado es el que hasta ahora hace separación entre Dios y los hombres. A ver, uno para sentirse cristiano va y hace obras, va y regala a los pobres, le da limosna a todo mundo y es muy bueno en este mundo. Para uno, para hacerse cristiano. Pero ya usted, siendo cristiano, usted hace esas obras porque en su corazón y en su vida está la mente de Cristo. O sea que usted no hace obras porque quiere parecer cristiano, sino que usted ya hace obras porque es un cristiano, que ya sería diferente. Ahora, después del arrepentimiento y del perdón de pecados viene el sello, y es el sellar un pacto con Dios, y es bautizarse en el nombre de Jesús. Por eso en San Marcos capítulo 16 versículo 15 le dice él a los apóstoles: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces la Biblia habla de un bautismo, pero la Biblia hace énfasis de que todo ser humano se bautice cuando tenga uso de razón, porque el ser humano en su libertad de decidir es el que debe decir: ¿me bautizo o no me bautizo? Ahora, es necesario de que antes de que el hombre tenga comunión con Dios, sean perdonados sus pecados, porque Dios no tiene comunión, no quiere tener comunión con el pecado. Entonces Dios no puede recibir al hombre así como está lleno de pecado, a no ser de que el hombre venga para que Dios lo limpie. Por eso en Hechos capítulo 2 versículo 38 dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. A ver, yo en esta hora, con esta predicación, yo no quiero desanimarle a usted de ninguna manera. Al contrario, yo sí quiero animarle a usted, porque usted en su corazón tiene el deseo de ser cristiano. Usted en su corazón quiere agradar a Dios, y usted, sus sueños es vivir con Dios. Entonces, la gran noticia que hay para usted es que usted sí puede tener una relación mano a mano con Dios. Es que usted sí puede tener una relación íntima con Dios. Pero eso no se logra por medio de las obras, porque el Señor dejó claro lo que el hombre iba a hacer un día. Porque el Señor, que sabe todo lo que va a suceder, el Señor sabía que el hombre iba a hacer obras para que Dios lo perdonara, para tener relación con Dios. Pero Dios no puede incumplir la profecía que Él mismo ya puso. O sea, el Señor dice en su palabra: no por obras, para que nadie se gloríe. Dice el Señor claramente. O sea que las obras, muy buenas, si usted las hace, sígalas haciendo, pero no es una doctrina válida para tener comunión con Dios. El hacer obras no es una doctrina que pueda tener un valor delante de Dios para que sus pecados le sean perdonados. Porque la Biblia dice que los pecados se le perdonarán a un hombre de forma gratuita, solamente creyendo en estas palabras que nos dice la Biblia hoy. Así de que, querido amigo, la voluntad de Dios es que usted reconozca
que le hace falta. O sea, usted ha vivido toda su vida piadosamente, ha sido un buen esposo, muy responsable con todos sus deberes. Es un hombre que de pronto haya estudiado mucho, es un hombre que se ha portado bien aquí en la tierra, pero hay que reconocer que falta algo, y es sellar un pacto con Dios para poder tener comunión con Dios. A ver, las buenas cosas que hacemos sobre la tierra tienen una connotación en nuestra vida, porque si notamos, nosotros cuando hacemos una buena obra, cuando vemos a alguien con hambre y le damos de comer, nosotros sentimos una sensación, es cierto, pero esa sensación que nosotros sentimos es porque hay leyes naturales sobre la tierra. O sea, la ley natural sobre la tierra que hay es que si usted le regala al pobre, usted siente la conciencia tranquila. A ver, pero ¿por qué siente la conciencia tranquila? Porque las obras apaciguan la conciencia. Eso es lo que sucede, lo dice la palabra de Dios. Así de que qué bueno fuera que usted no apacigüe más la conciencia con las obras. Usted limpie la conciencia definitivamente haciendo pacto con Dios, viviendo una vida verdaderamente con Dios para poder tener una relación con Dios. A ver, nos han instruido desde todos los tiempos de que delante de Dios no es sino no vivir en fornicación, hacer buenas obras, ser noble, y así tenemos salvación para con Dios. Pero Dios no puede aceptar eso como requisito para la salvación del ser humano, porque Él ya anunció en su palabra cómo debía de hacerse, cómo debe de hacerse para poder ser salvo. En el momento que Él aceptara las buenas obras para la salvación, Él se convertiría en mentiroso, porque Él ya anunció los requisitos para tener salvación, para tener vida eterna. Así de que usted sígale, dele un valor a esas obras. Haga que esas obras realmente valgan. Porque si usted las hace de pronto así como está, no van a valer de mucho delante de Dios. Para usted valen mucho esas obras, y para la persona que usted le regale, le dé, va a valer mucho en el momento. Pero ¿qué sucede? Delante de Dios eso no representa mucho. Mas si usted acepta hacer pacto con Dios, bautizándose en su nombre, esas obras van a tener un precio, porque cuando las obras se hacen de esa manera, la Biblia dice que tenemos una recompensa en los cielos. Hay una ley natural que dice que esas obras van a tener una repercusión aquí en la tierra, porque la ley natural que hay sobre la tierra es que lo que el hombre siembre, eso cosechará. La ley de la siembra y la cosecha es una ley natural que se le cumple a todo ser humano aquí en la tierra, pero que delante de Dios no tienen mucha repercusión. A ver, nosotros conocemos de hombres que han hecho obras grandes sobre la tierra, pero ¿será que esas obras les sirvieron de algo delante de Dios? Si quiere usted que le recuerda una historia, usted debe haber conocido a Pablo Escobar. Pablo Escobar fue un hombre que hacía grandes obras. Yo escuché decir que hasta llegó a regalarle casas a los pobres. Y la gente dice que Pablo Escobar regalaba mercados, le daba plata al pobre. Pablo Escobar era bueno, tenía su lado bueno. Pero esas obras no sirvieron de nada. A ver, aún Adolfo Hitler, con todo lo negro de su corazón, con toda la maldad que hizo, Adolfo Hitler, él profesaba su dolor por el sufrimiento del pobre y le regalaba a los pobres. Pero ¿será que a Adolfo Hitler esas obras le sirvieron de algo delante de Dios? Entonces la invitación, querido amigo, es: haga una diferencia en esta tarde. Que sus obras sean diferentes. Haga obras
pero después de haber hecho pacto con Dios. O haga las obras, pero haga pacto con Dios para que sus obras sean recompensadas verdaderamente. Porque al que usted le regala, de pronto le pagará, le dará las gracias. Pero si usted hace esas obras en el temor de Dios, va a tener el pago de Dios. Y Dios no paga poquito, Dios paga en gran manera por todo lo que hacemos, pero de acuerdo a su santa voluntad. O sea, marque la diferencia, que su vida sea diferente, que haga obras, no para parecerse cristiano, sino hacer obras porque usted es un cristiano. Mire que la voluntad de Dios es su vida. Usted carga un tesoro grande. Usted carga algo que tiene un valor altísimo. Y lo que Dios reclama de usted no son obras. Lo que Dios reclama de usted y por la cual le busca ansiosamente no es por el estudio que usted tiene, por la intelectualidad, por lo bueno que usted es. Dios le busca a usted porque usted tiene una alma preciosa, la cual vale mucho y Él la pagó a precio de sangre. O sea, de que reconozca estas cosas delante de Dios. Porque la salvación de Dios no consiste en obras. La salvación de Dios no consiste en usted tener buena fama delante de los hombres. Porque igual, si usted hace obras o no las hace, delante de Dios tiene un mismo valor. Y el hombre no se condena delante de Dios por ser pecador. La salvación o la condenación no son porque se es pecador o porque no se sea, entiéndalo bien. La salvación del ser humano consiste en que el ser humano comprenda la realidad de la voluntad de Dios y entender que Dios necesita limpiarlo por medio del bautizo en el nombre de Jesús. Y sin el bautizo en el nombre de Jesús no puede haber perdón de pecados, te lo repito otra vez. Así de que, querido amigo, yo quiero dejarle esta instrucción en el nombre de Jesús en esta hora, para que usted haya claridad, para que usted limpie sus caminos y tenga la lámpara del Evangelio, que es la única que le puede mostrar la claridad de la ley de Dios. A ver, y usted ha hecho muchas cosas que tienen riesgo en esta vida. Ha hecho cosas que inclusive a usted ha podido llegar hasta perder la vida. Pero yo me pregunto algo. Con usted ensayar, ¿usted qué pierde? Con ensayar y querer probar este evangelio, ¿usted qué pierde? Usted no está arriesgando nada. Usted, por el contrario, lo va a ganar todo. Porque el que tiene muchas cosas de este mundo y no tiene a Dios, no tiene nada. Pero el que no tiene nada de este mundo y tiene a Dios, lo tiene todo. Así de que reconozca en esta hora la verdadera voluntad de Dios. Y lea la palabra de Dios. Porque esa palabra es para usted. Para que usted limpie su vida de verdad. Para que usted huya y usted pueda ser quitado de las tentaciones de este mundo, para que usted viva una vida apartada de este mundo que no ha hecho sino de gastarle sus fuerzas, de gastarle su vida. Mientras que aquí hay una esperanza grande. Esta esperanza por la cual usted se ha avergonzado toda su vida. Por la que usted le ha dado pena andar con esto en la mano, le ha dado vergüenza usted leerla. Aquí está la verdadera bendición de Dios. Porque aquí está la forma precisa para tener verdadera comunión con Dios. Así de que le dejo este mensaje en el nombre de Jesús, pero no haga caso omiso. No
haga que el Señor le ruegue más, porque ya aparte de esto, usted ha escuchado muchas veces que Dios le ha hablado y usted ha puesto oídos sordos a la palabra de Dios. No hay más sordo que el que no quiere oír, ni más ciego que el que no quiere ver.